Un cordial saludo una vez más. Les agradezco que me acompañen y estudiar el mensaje de la palabra como acostumbramos. Así que si tiene su Biblia, hoy vamos a ir al libro de Job, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Leo este pasaje de la Biblia de las Américas que dice así. Y sucedió que el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Cómo no hay otro como él sobre la tierra, que es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Él todavía conserva su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que le arruinara sin causa. Satanás respondió al Señor, piel por piel, sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, verás si no maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, él está en tu mano, pero respeta su vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, hablas como habla cualquier mujer necia. Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios. Oremos. Padre, te damos gracias en este día, una vez más, porque estamos estudiando, Señor, el mensaje de tu palabra sobre la importancia, Señor, de ser agradecidos. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes todo bajo control, tú eres soberano y que como hijos tuyos a veces vamos a pasar por circunstancias adversas, pero tú, Señor, nos prometes que estarás con nosotros. Ayúdanos pues a estudiar este mensaje, que nos hable, Señor, a nuestras vidas, corazones. Te pedimos pues que abras nuestra mente, en el bendito nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, hoy, mis hermanos, quiero hablar sobre el tema dando gracias a Dios en cada circunstancia. Dando gracias a Dios en cada circunstancia. Como ustedes recuerdan, en este mes, en el mes de noviembre, uno de los énfasis que hacemos es el de dar gracias a Dios por lo que hemos recibido y obviamente porque nos enfocamos. En los Estados Unidos sabemos que celebramos el cuarto jueves, el Día de Acción de Gracias. Y una de las razones, mis hermanos, por las que debemos dar gracias a Dios en cada circunstancia es porque Él es soberano, porque Él siempre tiene planes en nuestras vidas. Una de las preguntas más comunes entre todos nosotros, los seres humanos, es ¿por qué tienen que pasar malas cosas a buenas personas? El pastor John MacArthur dijo la siguiente frase teológica. Dijo, no esperes que todo en la vida salga bien, esto no sucederá. No esperes que todo en tu persona esté bien, porque esto tampoco sucederá. Pero lo que sí puedes esperar es esto. Dios puede entretejer toda circunstancia. Todo para que sus amados hijos obtengan un buen resultado, tanto en esta vida como en la eternidad. Así es que esto nos habla de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque recuerde, Dios es el único que puede usar las malas circunstancias, las circunstancias adversas en nuestras vidas y hacer algo bueno de ellas. El mejor ejemplo que yo le puedo dar en la Biblia es en el libro de Génesis a José. José es uno de los personajes favoritos de muchos creyentes y usted puede leer su historia en el libro de Génesis desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50 que cierra con la historia de José. Ahora, Dios le mostró a José, a su familia, que él iba a ser una persona grande, pero no sabía cómo. Ahora, vemos que sus hermanos tienen envidia de él y un día su padre lo manda a observarlos, a ver cómo están, que le dé un reporte. Ellos
¿verdad? Molestos, ¿qué hacen? Lo venden y es llevado a Egipto, allá es comprado, él sigue firme hacia Dios, es mandado a la cárcel, es acusado falsamente en la cárcel, conoce a dos individuos que se olvidan de él, pero José, mis hermanos, dentro del plan de Dios, él vuelve a adivinar un sueño y bueno, Faraón lo pone como el segundo después del faraón y José llega a ser un hombre importantísimo, un hombre, mis hermanos, que tenía poder casi absoluto. Ahora, cuando ya su padre muere en el capítulo 50, sus hermanos vienen con miedo y usan a su padre y dicen, nuestro padre dijo que perdonaras nuestra maldad, que tuvieras misericordia. Y él les dice, ustedes no saben que todo lo que hicieron ustedes para mal, Dios lo usó para bien. Y les promete que Él no va a hacer nada en contra de ellos. Y hermanos, como les dije, en esta historia vemos que Dios es el único que puede usar esas circunstancias adversas por las cuales muchas veces usted y yo pasamos. Pero Él tiene poder soberano. Él sabe lo que hay en el futuro. Y muchas veces nosotros, obviamente, pues no sabemos por qué estamos atravesando y nos lamentamos y quisiéramos, ¿verdad?, salir libres de esas circunstancias, pero Dios, mis hermanos, va a usarlas para desarrollar cierto carácter, para usar en nosotros moral, para que crezcamos de una manera y maduremos. Con esto pues en mente, primeramente, vamos a ver la realidad del pecado en este mundo. Repito, la realidad del pecado en este mundo. Y una de las realidades de este mundo caído es que todo ser humano, tanto creyente como no creyente, vamos a pasar por circunstancias adversas. ¿Sí? Como dije yo, aún los hijos de Dios vamos a pasar por circunstancias adversas. La pregunta es, ¿por qué? Hay un hermano que me preguntó hace mucho, hermano, dice, hay un canto ya un poco viejito, que dice que con Dios todo será color de rosa. Ahora, yo lo busqué y sí, hay una frase donde dice este canto, esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. Ahora, lo que este canto, si usted lo analiza completamente, nos habla de que sí es una realidad, pero esa realidad no es aquí en la tierra. Esa realidad donde todo será color de rosa es en el cielo, hasta el día en el cual usted y yo seamos redimidos. Mientras estemos en este mundo, en esta tierra, el pecado va a manifestarse a consecuencia del pecado original de Adán y Eva. Ahora esto nos lleva entonces a analizar varias cosas. Primeramente, mire, la existencia del mal. Ahora no vamos a concentrarnos en esa pregunta, ¿por qué existe el mal? Y si Dios creó el mal, Dios no creó el mal. Pero sí vamos a ver, ¿verdad?, cómo el mal los afecta. Como dije yo, cuando Adán y Eva pecaron en el jardín de Edén, usted lo puede ver en el capítulo 3 del libro de Génesis, ellos, hermanos, no solamente dejaron que la maldad, el pecado entrara en sus corazones, pero la misma creación fue influenciada y a partir de ahí se cumplió lo que Dios les dijo, ellos iban a morir. No murieron en ese momento físicamente, pero murieron espiritualmente. Ahora, algunos teólogos definen 3 formas de mal. Primeramente tenemos lo que se llama el mal natural. La manera en que acontecen los males naturales en este mundo. Por ejemplo, tenemos los terremotos, tenemos las erupciones volcánicas, tenemos las pestes, tenemos enfermedades, todos esos desastres naturales o enfermedades que nos han plagado, que han existido desde la entrada del pecado a este mundo. Y no podemos negar que la creación misma fue afectada por la maldad. Y es ahora contraria a nosotros los seres humanos. Esto nos lo dice en el libro de Romanos
Dice la palabra en Romanos 8, 20 al 23. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de esta esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. O sea, se nos habla y se nos dice que tristemente por causa del pecado, nosotros vamos a recibir consecuencias de ello. Nuestros cuerpos están en decadencia, nuestros cuerpos envejecen, hay enfermedad, etcétera, etcétera. Y luego también en Génesis 3:17 dice, Dios dijo al hombre: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, hay una maldición en este mundo a causa del pecado. Ahora, tenemos también lo que se llama la maldad moral. La maldad moral es diferente a la natural, porque la maldad natural es impersonal, mientras que la maldad moral viene de donde, dentro de nuestros corazones, de lo espiritual, de la maldad del ser humano. Es una disposición a la cual están sujetas todos los seres humanos. Es una actitud, es la manera de pensar, de hablar, de la conducta. De hecho, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y a aquellos que los escuchaban, porque del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, las malas palabras, las borracheras, todo aquello que el ser humano manifiesta negativamente sale de su corazón, porque hay una disposición, lo que se llama la maldad moral. Y tristemente, mis hermanos, la Biblia nos dice, y cuando digo tristemente, nos dice que toda la humanidad está dominada por la corrupción y que todos estamos condenados a morir por causa del pecado. Es algo que no podemos evitar. Ahora, muchas gentes lo rechazan, muchas gentes no creen en Dios, muchas gentes dicen, bueno, eso a mí no me afecta, yo no creo en Dios. Pero mire, recuerde, no podemos negar la realidad del mal. Aunque una persona no crea en Dios, podemos ver el mal, tanto natural como ¿qué? Como moral en nuestras personas. Y en tercero, tenemos también la maldad supernatural. En tercer lugar está el mal sobrenatural. Este mal está perpetrado básicamente ¿por quién? Por los demonios, por los ángeles caídos. Según Apocalipsis 12 nos dice que 1/3 de los ángeles cayeron del cielo con Satanás, quedando 2/3 como ángeles santos y 1/3 de ángeles caídos, los demonios. Satanás es uno de ellos y el mundo entero está bajo su control. Nos lo dice 1 de Juan 5:20. Está en sus manos, en las manos del maligno. Ahora, estos seres, mis hermanos, son viles, son malos y ellos obviamente influyen. Satanás influye para que el ser humano peque. Ahora, no solamente peque, pero también influye en nosotros y causa adversidad. Eso es lo que nos dice el pasaje que leímos. Sucedió que un día cuando los hijos de Dios, los ángeles, vinieron a presentarse delante de Dios para dar reporte, me imagino, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante de Jehová, del Señor. Y le preguntó a Dios a él, ¿de dónde vienes? Le dijo, vengo de rodear la tierra. Si usted se fija, Satanás tiene acceso a este mundo. Y a través de su maldad, a través de su disposición de influencia a nuestro estado de pecado, influye en nosotros, pero también puede causarnos daño. Ahora, el creyente, cuando nosotros como creyentes hemos confiado en el Señor Jesucristo, no podemos temer a Satanás porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros podemos ser tentados, atacados, pero
solamente Dios puede permitir que nosotros atravesemos por eso. Por eso Dios, ¿verdad? Le dijo, te permití. Recuerde, Dios es soberano. Te dejé que le hicieras ese daño, pero ¿qué daño habla aquí? Bueno, recuerde, sus hijos murieron en un tiempo. Fueron robados sus asnos, su ganado, sus propiedades de Job. Y cuando sus hijos estaban comiendo, vinieron y un fuerte viento y cayó la casa y tristemente, ¿me entiende? Ellos murieron. Todo eso Dios lo permitió. Satanás, pues, entonces puede influir a veces en nuestras vidas. Pero recuerde, aún Dios tiene control de Satanás. Dios es soberano. Eso pues nos habla de la importancia del creyente, de todos nosotros, de recordar que cuando pasamos por circunstancias y adversidades, no debemos de nosotros, ¿verdad?, desesperarnos, porque Dios tiene control de todas esas cosas. Ahora, ahí es donde entra el segundo punto. En el segundo punto, nuestra actitud hacia las cosas adversas. ¿Cómo usted y yo, o yo y usted y yo, debemos de responder cuando pasamos por circunstancias adversas? Mire, cada uno de nosotros, empezando por mí, tendemos a responder negativamente ante las circunstancias adversas. No nos gusta sufrir. A mí no me gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. ¿Por qué? Porque no debemos propósito al sufrimiento. No vemos ninguna ganancia en nuestras vidas del sufrimiento. Queremos que el sufrimiento pase de nosotros. Queremos evitar el sufrimiento a toda costa. Pero Dios lo va a usar para que usted y yo podamos traerle honra, gloria y Dios pueda ser glorificado. Y la pregunta es similar a la que nosotros hemos visto. La pregunta es, ¿por qué Dios, pues, trae sufrimiento o permite sufrimiento a mi vida? ¿Por qué, si Dios, verdad, es bueno, permite que sus hijos sufran? Ahora, en el libro de Santiago, el capítulo 2, hay un pasaje muy interesante, muy importante que nos habla sobre esto. Dice Santiago 1:2, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. La Nueva Versión Internacional dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Ahora, yo le he dicho, cuando estoy pasando por dificultades, estoy lamentándome, estoy preguntando por qué yo. Pero este pasaje nos dice, hermanos, nos está diciendo, considérense muy dichosos. Entonces, mi perspectiva de las pruebas y de las dificultades es muy corta, mis hermanos. Y ahí es donde tenemos que madurar cada uno de nosotros. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted diga, ay, qué felicidad, que esas pruebas, cómo me gustan. No está hablando de una persona, ¿verdad?, que le gusta infligirse dolor a sí mismo. No, estamos hablando, mis hermanos, que tenemos que aprender a tomar una actitud en la cual vemos la mano de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el fin de la prueba, de acuerdo con este pasaje, es para fortalecernos. ¿Por qué? Porque si no hay pruebas, nuestra fe no es probada. Miren lo que dice. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. O sea, que lo que nos está diciendo aquí, cada vez que pasamos por dificultades, por circunstancias adversas, esas pruebas, mis hermanos, nos van a ayudar a madurar, a fortalecernos. Y ahí es donde el creyente tiene que madurar, ahí es donde usted y yo debemos de aprender, mis hermanos, a tener una perspectiva correcta. Decirle al Señor, Señor, ayúdame. Ten misericordia, ten piedad de mí, fortaléceme. Los diamantes, todos sabemos que los diamantes son
piedras muy preciosas, de mucho valor. Pero recuerde, cuando los diamantes salen de la mina, son piedras que no tienen gran valor hasta que son pulidos, hasta que se les da la forma que reciben. Y de la misma manera, mis hermanos, nosotros somos como diamantes, pero tenemos que ser pulidos. Y esa pulición viene a través del sufrimiento. Nuestra fe es probada por medio del sufrimiento. Y el sufrimiento nos pule para poder revelar, fíjese, la gracia de Cristo y su poder en nuestra persona. O sea, de manera que cuando usted y yo estamos sufriendo, estamos allá abajo, mis hermanos, podemos levantar nuestra vista y podemos, mis hermanos, decir: Señor Jesucristo, que tu gracia, que tu misericordia, ¿verdad?, nos alcance. Estamos dependiendo de ti completamente. La pregunta que yo hago es: ¿por qué, mis hermanos, debemos de recibir las pruebas, las dificultades, las circunstancias negativas con gozo? Porque primeramente, fíjese, somos aprobados de que somos de Dios. En este pasaje que hemos leído en el libro de Job, fíjese que Dios le está diciendo: has considerado a Job, mi siervo. Él no está hablando como que no lo conoce, está diciendo mi siervo. Dios tenía una relación con Job muy personal y lo conocía. Y él estaba, al pasar por esta circunstancia difícil, él, ¿verdad?, estaba demostrando que era su hijo. Debemos de recibir las pruebas, mis hermanos, con buena actitud o con gozo, porque van a producir, como dije anteriormente, paciencia o perseverancia en nuestras vidas. Ahí es, fíjese, en el sufrimiento donde conocemos mejor a Dios, donde aprendemos a humillarnos y a confiar en la misericordia de Dios. A través del sufrimiento, mis hermanos, es que somos perfeccionados como hijos de Dios. La palabra perfeccionado es que estamos madurando, estamos creciendo. Y si nosotros nos negamos a ese sufrimiento, si nosotros, mis hermanos, no queremos eso, obviamente que vamos a ser creyentes inmaduros, niños en Cristo. Y en ese momento también aprendemos a aceptar la voluntad y el tiempo de Dios. Job estaba sufriendo, Job no sabía por qué le estaba viniendo todo ese sufrimiento. Ya había sido probado en el capítulo 1, si usted lo lee, el libro de Job, con sus propiedades, con sus hijos, con muchas cosas que él perdió. Y lo más doloroso, imagínense, sus hijos. Ahora pierde su salud y pierde el respeto de su esposa. Y ahí es donde nosotros, mis hermanos, debemos ir. Las pruebas nos ayudan a desarrollar madurez, forman nuestro carácter cristiano de una manera que no sería posible si nosotros, mis hermanos, estamos cómodos. Cuando usted va a un gimnasio o cuando usted empieza a hacer ejercicio, hay una frase que usan los americanos que dicen: si no hay pain, no gain. La palabra no pain, no gain quiere decir que cuando usted está haciendo ejercicio con las piernas, con los brazos, lo que esté haciendo, el músculo empieza a desarrollarse en el momento en el cual usted sufre, en el cual momento hay dolor. Si no hay dolor, su músculo no va a crecer, no va a desarrollarse. Y entonces es algo similar, mis hermanos. Cuando hay sufrimiento en nuestras vidas, a pesar de que no nos gusta, de que no lo aceptamos con agrado, Dios lo va a usar para madurez y para crecimiento. Esto me habla a mí que venga ante ustedes con mucha humildad. Claro que yo no estoy diciéndoles que yo soy el rey del sufrimiento. No, Señor, yo le pido misericordia y le digo: Señor, ayúdame. No permita, Señor, que yo me amargue si paso por el dolor, por el sufrimiento, como vamos a ver más adelante. En tercero, nuestra actitud es clave para poder salir bien de las pruebas.
Déjeme leerle la historia de este hombre que se llama Horacio Spafford. Él escribió un himno en inglés que se llama It is well with my soul. Es traducido como Estoy bien con mi Dios, o también es traducido Alcancé salvación. Horacio Spafford, mis hermanos, fue un hombre que vivió en los años de 1800. Y él era un hombre, ¿verdad?, con grandes propiedades, pero primeramente, ¿verdad?, perdió a su único hijo varón. Y después de que eso pasó, hubo un gran incendio en la ciudad de Chicago, perdió muchas de sus propiedades. Después de eso, unos años más adelante, él planeó un viaje. Dijo a su esposa y a sus 4 hijas que fueran a Europa a hacer un viaje y que él iban a ir todos. Pero sucedió algo con sus negocios de tal manera que ellos tuvieron que irse, y durante ese proceso el barco en el cual ellos iban naufragó, otro barco los golpeó y murieron sus 4 hijas. Solamente su esposa sobrevivió y le mandó, ¿verdad?, un mensaje por telégrafo diciéndole: solamente yo sobreviví. Como consecuencia de eso, él salió inmediatamente, y cuando le dijeron: mira, este es el área donde tus hijas murieron, donde se hundió el barco, él lo vio y compuso, mis hermanos, ese himno: Estoy bien con mi Dios, alcancé salvación. Él, en vez de verse amargado, mis hermanos, escribió un himno que a través de los siglos ha sido de bendición para miles de cristianos. Si usted no lo conocía, esa es la historia de este himno. Como consecuencia de ello, él y su esposa se mudaron a Israel, donde vivieron el resto de sus vidas, donde sirvieron a Dios, y donde un día, mis hermanos, ellos, ¿verdad?, fueron a la presencia de nuestro Señor. Fíjense lo que dice, mis hermanos, el libro de Job 2, 9 y 10. Dice: entonces su mujer le dijo: aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muerte. Pero él le dijo: hablas como cualquier mujer necia. Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. En todo esto no pecó Job con sus labios. Nuestra actitud, mis hermanos, es clave para poder salir bien de las pruebas. Job pudo haberle recriminado a Dios y decirle de su buena conducta. Muchos creyentes, mis hermanos, se han apartado del Señor Jesucristo porque no recibieron lo que esperaban y le han recriminado a Dios. Job, mis hermanos, pudo haberse amargado y no querer haber sabido más de Dios. En una película que veía con mi esposa, la mamá con su hija sufrieron. La mamá le regala una cadena con una cruz y le dice que permanezca fiel a Dios. La mamá muere, y cuando la niña ve eso, se quita la cadena con el crucifijo y lo avienta al agua, como diciendo: no quiero saber más de Dios. Y muchos han hecho eso, se han amargado con Dios porque no han recibido lo que ellos esperaban. Y muchas veces, recuerde, no vamos a orar y vamos a recibir de Dios lo que esperamos, pero otras veces, mis hermanos, no lo vamos a recibir. En el capítulo de Hebreos, capítulo 11, usted ve la primera parte, tantas cosas que se recibieron a través de la fe, pero la segunda parte dice: pero muchos no recibieron lo que esperaban, esperando recibir algo mejor en el cielo. Job pudo haber seguido el consejo de su esposa y haber maldecido a Dios y haberse quitado la vida. Job, mis hermanos, pudo haberse deprimido por el resto de su vida, vivir con una actitud negativa como muchos creyentes viven. Una actitud negativa hacia la sociedad, una actitud negativa hacia Dios, una actitud negativa hacia la familia, etc. Pero Job sabía, mis hermanos, por eso dice, ¿verdad? Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios.
Claro, mis hermanos, que nosotros vamos a pasar por ese grave sufrimiento, pero no debemos de desesperarnos. En conclusión, ¿cómo es que podemos y debemos de enfrentar las pruebas? Bueno, recuerde nuestra actitud. Nuestra actitud determina mucho cómo es que vamos nosotros a salir de las pruebas. Nuestra dependencia de Dios. Debemos recordar que nuestra fe, mis hermanos, va a llevarnos como creyentes a una comunión más profunda, una mayor confianza con nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, cuando estemos atravesando por ese dolor, debemos de pedirle a Dios sabiduría para cómo poder enfrentar cada situación por la que muchas veces vamos a pasar. Hay verdades que nosotros debemos de aplicar en este pasaje. Primeramente, recuerde, cuando usted esté pasando por circunstancias adversas, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo soberano, aun cuando la vida no lo es. Las pruebas, recuerde, son oportunidades para poder reflejar la gloria de Cristo en nuestras debilidades. Nuestra fe no se demuestra cuando todo está bien, sino cuando permanecemos firmes a nuestro Señor. La gratitud en medio de la adversidad revela que nuestra madurez espiritual. Por eso, cuando usted pase por dificultades, por prueba, examine su actitud. Cuando usted esté pasando por dificultades, eso te lleva al quebranto o a la adoración. Vas a Dios y pides por sabiduría. Confías de que Dios tiene todo bajo control porque Él es soberano. Aun cuando tú no entiendes por qué estás atravesando por esas dificultades, quiera Dios que tenga misericordia de nosotros y que a pesar de nuestras circunstancias siempre estemos dándole gracias a Dios por todo lo que pasa en nuestras vidas. Oremos. Padre, sabemos, Señor, que somos seres débiles. No nos gusta, Señor, el sufrimiento. No encontramos propósito. Pero tú, Señor, sí lo tienes. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a continuar adelante. Padre, que nuestra fe al ser probada sea hallada una fe, Padre, que es firme y que te honra y te glorifica. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima.